mi siguiente invitado es el exministro de Desarrollo Agropecuario y director del Instituto de Planificación para el Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas, Guillermo Salazar, y vamos a hablar de este plan presentado para Colón, una nueva oportunidad para Colón. Don Guillermo, bienvenido. Y bueno, ¿qué tiene de distinto versus lo que en teoría se había hecho en el gobierno pasado desde el día 1, que era desarrollar Colón y que terminó pues como agua de borrajas? Bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a los televidentes y radioescuchas de su programa. Mira, lo distinto es que fue elaborado de abajo hacia arriba, es decir, participaron los distintos sectores sociales, los empresarios, la academia y la representación gubernamental. Entre todos comenzamos por definir un objetivo estratégico, un objetivo a mediano y a largo plazo, una visión. Esa visión fue consensuada después de analizar las interpretaciones y posiciones de cada uno de los sectores. Logramos consensuar una visión y a partir de esa visión, entonces, ¿cómo llegar a ella? Para llegar a ella es que se trabajó entonces en la identificación de los problemas, de la situación real y cómo modificar esa situación para lograr el objetivo Pero, estratégico que nos hemos definido. Guillermo, ¿qué necesita Colón? Es decir, Colón tiene varias actividades que ya quisieran países enteros tener una al menos. La zona libre, puerto, mina, canal de Panamá, ahora generadora de gas. Es decir, ¿qué más quiere Colón? Fíjate que efectivamente así es y eso fue analizado, pero cada uno de estos elementos trabaja por su cuenta. No se integraban, no se armonizaban. De repente el ferrocarril, que es muy eficiente, pero no coordinaba efectivamente con zona libre o con los puertos. Entonces la idea es que vayamos integrando todos estos aspectos y atender otras necesidades, por ejemplo, la necesidad de viviendas. Es terrible en Colón, hay un déficit extraordinario, hay un desempleo también mucho más alto que a nivel nacional, a pesar de contar con el canal, con el ferrocarril, con un aeropuerto que no está prácticamente en uso y es aeropuerto internacional. Entonces, estos aspectos es los que no se pueden seguir manejando aisladamente y ese es el propósito de este plan. El sector agropecuario, por ejemplo, en la provincia de Colón es casi mínimo cuando tiene unas enormes potencialidades. No hay agroindustrias en la provincia de Colón, cuando puede producir muchos bienes también para el consumo interno, pero también para la exportación. Pero bueno, un hecho que causa, porque a Colón hay que importar hasta mano de obra. Sí, uno nomás tiene que ver la carretera, la cantidad de gente que tiene que ir a Colón a trabajar. Y, y, y ahí hay un problema mucho más profundo que yo creo que se puede resolver en 3, bueno, o 9 meses que le queda de gobierno. Es decir, ahí queda mucha tela que cortar porque hay un problema incluso de consecución de mano de obra, de qué hacer con las dos costas, porque uno cuando piensa en Colón solamente piensa en la ciudad, pero ¿qué pasa con las dos costas que son, bueno, yo no tengo que decirlo, pero tú lo conoces mejor que yo, pues Así es. absolutamente rurales? Así es. Y además de eso, fíjate, no se pueden seguir improvisando programas como el que se hizo recientemente, sacar a la población de la ciudad de Colón, pero no reestructurar, reparar, reconstruir edificios que hoy están abandonados y que quedaste construyendo en otro lado. Entonces, a esa población que mudaste, no le generaste en puestos de empleo y esa población durante el día regresa a la ciudad de Colón a ver qué puede hacer. Sí. Y eso es lo que demostró que no había una coherencia en el objetivo estratégico. Bueno, ¿cuánto costará? ¿Cómo se coordinará? ¿Y hacia dónde va esa primera avanzada para ese proyecto? Fíjate, por eso es que en vez de hablar en términos monetarios, lo que se definió es
la atención de los problemas y se propone entonces, y ya está aprobado por ley, crear una corporación que no es una instancia burocrática más, sino es la participación de los sectores populares, de la academia, del sector empresarial en un consejo directivo con una participación también de ministros, 5 ministros y 6 representantes de la sociedad civil. Así es que ni siquiera el gobierno se está planteando tener mayoría en un consejo directivo, sino lo contrario, que sea el sector social el que vaya coordinando con las dependencias gubernamentales para que además el sector empresarial tenga clara cuál es la visión y cuál es el camino que vamos a seguir. Y ese es el propósito. Y además de ello, se contempla una consejo ejecutivo que es la junta técnica que ya existe, pero que solamente participan los representantes de las entidades gubernamentales, pero ahora se le une en esa junta técnica ejecutiva el sector social, el sector académico, el sector empresarial, Ok. para que en conjunto se dé una revisión de lo que se está accionando y por supuesto que los empresarios también sepan el camino que hay que seguir y puedan realizar las inversiones que estarían dispuestos a invertir. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, don Guillermo, porque ¿cómo no hacerle creer a la población de que esto tiene un ingrediente político a 6 meses de las elecciones, 198 días de las elecciones? Sí, fíjate que, Fernando, que el 5 de noviembre de 2021, Sí. el presidente Laurentino Cortizo se reunió con los sectores sociales o populares allá en Colón. Ellos solicitaron la construcción, la confección de ese plan y el presidente lo aceptó, pero hizo algo más interesante. Designó una pequeña delegación gubernamental que me solicitó que lo coordinase con 4 funcionarios de gobierno y todos los representantes de los sectores empresariales y los sectores populares y la academia. Y todos nos pusimos a trabajar de cara a eso y el 5 de enero de este año entregamos el plan de desarrollo. Pero luego el presidente nos dice, oye, Guillermo, pero este plan de desarrollo debemos darle fortaleza con carácter de ley. Y entonces seguimos trabajando en esa comisión cuatripartita hasta lograr definir un proyecto de ley que presentamos al órgano ejecutivo y que ya fue entonces aprobado en el órgano del Consejo de Gabinete, llevado a la Asamblea, acogido en la Asamblea y ahora es ley de la República. Ese fue el proceso, no es que se estaba trabajando para el torneo electoral, no. Son los tiempos que nos llevó consensuar y fíjate, aquí todo se definió por consenso. Aquí no hubo una votación y eso es positivo porque demuestra un nuevo estilo de gobernar o de gobernanza, que es lo que se quiere con la participación de los sectores sociales, los sectores empresariales de manera directa. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, don Guillermo Salazar. Gracias por esta ampliación y Gracias a sobre todo ustedes. este pues, amplio conocimiento, explicación de lo que va a ser ese proyecto para beneficio de los colonenses.